la historia, lo que había pasado. Onésimo era un esclavo que Filemón era un hombre acaudalado, era un hombre rico, que era un hermano en Cristo también, una persona que se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Él tenía una iglesia en la zona de Colosas. Y bueno, Onésimo, era un esclavo de Filemón. Vivía ahí en su casa y era un esclavo. Vio que en esas épocas todavía la esclavitud existía y era legal, las personas podían comprar a otra persona que lo sirvan y era el esclavo de su casa. Y se ve que Onésimo en un momento se cansó de su esclavitud, o sea, obviamente no era cristiano, porque ahí Pablo relata que Onésimo se convirtió cuando estuvo con él en sus prisiones en Roma. Dice que, según la historia cuenta, que Onésimo le robó a Filemón y se fue, ¿no? O sea, se ve que agarró algo de dinero, algo de valor y se escapó de su esclavitud, ¿no? Se escapó de su amo, ¿no? Vemos que hay muchas películas que hablan acerca de la esclavitud y qué sé yo, se me viene la imagen de la película de Django en cadenas, ¿no? Que se escapaban y los perseguían a los esclavos. Bueno, los esclavos eran perseguidos, o sea, porque habían a veces recompensa también para poder recuperarlos y si lo agarraba la ley, lo agarraba la policía, tenían que volver a sus lugares donde tenían a sus amos. Y por lo general, en aquel tiempo, Roma era una capital muy importante, entonces los esclavos que se escapaban, por lo general se iban para Roma, porque entre el tumulto de la gente, por ahí podían llegar a sobrevivir un poco más de tiempo. En este caso dice que ahí en Roma, Onésimo se encontró con Pablo. No se sabe bien, no hay varias versiones, pero no vamos a meter en conflictos teológicos ahora, porque lo que quiero compartirte en esta mañana es práctico, es algo útil, es algo sencillo. Onésimo, bueno, conoció a Pablo y ahí se convierte. Onésimo, su nombre significaba útil. O sea, significaba que era una persona útil, que en este caso vemos que mientras estuvo con Filemón no lo fue. Es más, Pablo después le aclara que no le fue en un tiempo útil, que es un versículo que ahora lo vamos a profundizar un poquito. Entonces, vemos que él se convierte y empezó a ser un colaborador, un servidor de Cristo, y a Pablo se ve que le era muy útil. Y fue tan grande la transformación que tuvo Onésimo que Pablo tuvo que escribirle a Filemón para que lo reciba. ¿Por qué? Porque, o sea, Onésimo, como él era esclavo, tenía que en algún momento volver con su amo, porque eso es lo que, digamos, de alguna manera regía la ley. O sea, él, si quería estar bien, no podía seguir siendo un fugitivo, sino que tenía que volver a la casa de su amo, ¿no? Y esto es lo que acabamos de leer nosotros recién. La epístola, la carta que le escribe Pablo, que le escribe a Filemón, pidiéndole que lo reciba a Onésimo. Y vemos que Onésimo ya había sido transformado por el poder de Dios, y Filemón también era un buen hermano, un buen cristiano. Es más, su casa era una iglesia, ahí tenían una iglesia en la casa de Filemón. Y fíjate que en el versículo 8 y 10 dice que él le pide, ahí ya lo vamos a repasar, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy ya Pablo anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo le decía que él, si quería, podía escribirle a Filemón y mandarle que lo reciba directamente a Onésimo, ¿no? Pero a él le hace como un ruego, como una petición. ¿Por qué? Porque él no quería que sea simplemente algo que fuera por obligación que tenía que hacer Filemón, sino que él quería que salga de ese corazón cristiano que Filemón tenía, la buena voluntad de recibir a Onésimo, y no recibirlo ya como un esclavo. Fíjese qué tremendo lo que le estaba pidiendo, sino que le estaba pidiendo que lo reciba como un hermano. En unos versículos que compartimos nosotros recién decía que lo reciba como a él mismo. Qué tremendo, me imagino, habrá sido para Filemón, aunque ya siendo cristiano, lo que le estaba pidiendo Pablo, ¿no? Que lo reciba a este esclavo fugitivo que le había robado, que le había hecho pasar quizá angustia, malos momentos, que lo reciba como un hermano, como
como si fuera Pablo. Imagínate, esa persona que robó lo tenía que recibir en la casa con todos los honores, atenderlo bien, respetarlo. Quizás si hubiese sido otro, ¿no? Un esclavo se le escapa, seguramente que iba a ser castigado o iba a estar con algún tipo de penitencia, alguna disciplina. Pero acá Pablo le pedía a Filemón que lo reciba a Onésimo como un hermano en Cristo, como una persona que había cambiado. Y sabés que esto me hacía meditar en este versículo 8, cuando Pablo le dice que él tenía la libertad de decirle, de mandárselo directamente, que lo reciba nada más y darle como un mandato para hacerlo, sino que Pablo le sigue escribiendo porque él quería que ese corazón cristiano que tenía Filemón se active. Me hacía pensar también en algo que hace unos días estábamos hablando de cómo en otro tiempo, dentro de la iglesia, ¿no? Se quería pedirle a las personas que hagan la voluntad de Dios como imposiciones, ¿no? Como con miedo. Me acuerdo que antes se predicaba mucho acerca del infierno, que es real, que todos sabemos que es real, que hay una condenación para aquellos que no estén en Cristo Jesús, pero se hablaban mucho de esas cosas, se pedía a la gente que se arrepienta, arrepentite porque te vas a ir al infierno y cuántas cosas, ¿no? Y la gente como que forzadamente parecían que tenían que hacer las cosas para Dios, ¿no? Como que estaban como obligados por un compromiso que quizás no era el compromiso que Dios quizá buscaba del corazón. Y pensaba en esto, ¿no? Cómo cambia en la gracia, porque acá Pablo estamos dentro de la gracia y le hablaba en la gracia, ¿no? De que no sea algo forzado, totalmente contrario a lo que pasaba antes, ¿no? O sea, que no sea algo forzado, sino que salga realmente de un corazón cristiano. Y pensaba en esto, ¿no? Que realmente en mucho tiempo, incluso me acuerdo que hace años esto pasó y quizás ustedes que son jóvenes no lo van a conocer, pero se los cuento, se escuchaba mucho la radio, o sea que se trataba de sintonizar así la radio común, no la radio por internet ni a través de las redes, era el aparatito, la radio con la antena y se escuchaba. Y me acuerdo en un tiempo se había puesto de moda muchas personas que salían del cuerpo, que iban al cielo, que visitaban el infierno. Y me acuerdo que se había puesto de moda que lo pasaban en casi todas las radios, una historia de unos chicos que supuestamente Jesús lo había llevado al infierno y le mostraba como varias salas del infierno, y en cada una de esas salas del infierno había personas que estaban ahí por determinado pecado. Por ejemplo, me acuerdo que incluso hacían unas voces así medias dramáticas y decía, por ejemplo, una de las chicas que supuestamente la llevó Jesús y le mostraba el infierno, había una sala donde había todas llamas, así carbones encendidos y gente que bailaba ahí arriba y que se quemaba eternamente. Y entonces esta chica le decía, Jesús, ¿por qué esa gente se está quemando ahí, se está quemando los pies? Y dice Jesús, le dice, ve, esta gente está acá porque se iba a bailar, decían. Qué tremendo, ¿no? Entonces la iglesia escuchaban eso y no te vayas a bailar, no vayas a hacer esto. Después había otra sala donde había una mujer que se maquillaba, que estaba frente a un espejo, se maquillaba y se le derretía toda la cara y se hacía como una calavera y la chica le preguntaba, ¿por qué le pasa eso, Señor, en la cara? Y Jesús le decía, no, porque usa maquillaje y está llena de vanidad y por eso fue al infierno, ¿no? Y tremendo, ¿no? Y eran cosas que por ahí en la iglesia querían que la gente haga y a través de esas historias, ¿no? Generaban como un temor y la gente tenía miedo, entonces por ahí había hermanas que decían, no me voy a maquillar, no voy a ir a bailar o no voy a hacer esto por un temor, ¿no? Si bien hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos, pero totalmente diferente por imposición o por miedo, sino que nosotros lo hagamos realmente por amor, ¿no? Cuando uno conoce a Cristo, cuando uno recibe a Jesús, entra el amor de Dios en nuestro corazón y ya no queremos hacer las cosas porque nos obligan o porque es una imposición, sino que ya nace de un corazón sincero, de un corazón que ama a Dios. Entonces, como yo amo a Dios, amo a mis seres queridos, amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mi esposa y principalmente amo a Dios, hay cosas que yo no las quiero hacer porque esto van a traer consecuencias malas a mi vida y porque amo a Dios yo quiero hacer las cosas bien. Qué diferente, ¿no? Que es en la gracia, ¿no? El amor de Dios, hacer las cosas por el amor de Dios, por amor, que hacer las cosas por imposición. Y entonces vemos que acá Pablo le decía, yo si quiero te puedo imponer, te puedo mandar, te puedo decir, porque yo soy Pablo, soy anciano, ustedes son mis hijos en Cristo, yo les podría decir a ustedes, vos haces esto, esto y esto, pero yo, Filemón, realmente estoy acudiendo a tu corazón cristiano.
estoy acudiendo a esa transformación que un día Jesús hizo en tu mente para que vos, a este hombre que en un tiempo te robó, y como bien le dice, ahí ya te digo qué versículo, en el versículo 11, dice, en otro tiempo, dice, fue inútil, Onésimo te fue inútil, no fue inútil. Y esto me hacía pensar a mí, en mí y en muchos quizá de nosotros que fuimos tan inútiles, pero él le decía, en otro tiempo fue inútil, pero ahora no es útil a nosotros porque ha recibido una transformación. Entonces, Pablo buscaba y apuntaba ahí al corazón de Filemón para que él vea y apuntaba a esa transformación que el Espíritu Santo de Dios había hecho en la vida de Filemón, para que ya no lo vea como un esclavo, para que ya no lo vea como una persona que le había robado, para que ya no vea con resentimiento o con dolor por lo que le había hecho como un deudor, sino que lo vea como un hermano. Es más, le pedía que lo reciba como al mismo. Yo me imagino que si Pablo iba a la casa de Filemón, lo recibiría con todos los honores, le daría terrible asado, compraría Coca-Cola, no compraría Manaos, o sea, le daría todo lo mejor. Y así le estaba pidiendo que lo reciba a Onésimo. Qué tremendo, ¿no? Y en la vida de Onésimo también había pasado lo mismo. La regeneración del Espíritu Santo había empezado a operar, él había cambiado, se había arrepentido ya de la vida que había tenido, seguramente quería volver a la casa de Filemón. O sea, es una obra que hace el Espíritu Santo. Yo pensaba tanto en lo que Dios había hecho en la vida de Filemón y en lo que Dios había hecho en la vida de Onésimo. Y este es el mensaje que quiero dejarte en esta mañana, que Dios puede transformar una vida, que Dios puede cambiar a una persona, que el amor de Dios es el que transforma la mente, el corazón, el Espíritu Santo empieza a regenerar las vidas cuando uno recibe a Cristo en su corazón. Es tremendo lo que Dios puede hacer, es tremendo lo que Dios puede hacer en una vida. Dios me cambió a mí también, que era, en un tiempo fui un desastre, también tuve una vida muy oscura, muy mala, hasta que un día llegué al camino del Señor sin conocer nada y me parecía todo extraño y yo tenía mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi manera de creer, pero ahí fue donde el amor de Dios me desarmó completamente. Cuando el amor de Dios entra en un corazón, aquella persona que quizás en otro tiempo fue como Onésimo, quizá un delincuente, quizá una persona que había fallado, quizá una persona que era perseguida, una persona prófuga, Dios puede transformarla. Dios puede cambiar un corazón, puede cambiar hasta el corazón más duro y hacerlo que sea un hombre nuevo, con una nueva mentalidad, con una nueva manera de ver. Que nosotros no lo podemos resistir. Verdaderamente, si nos ponemos a pensar en esto, no lo podemos resistir porque es Dios que nos ha amado. Fíjate que en el Antiguo Testamento, yo meditaba esto también a través de esta epístola, de esta carta de Pablo, que en el Antiguo Testamento primero era buscar el arrepentimiento y después venía el perdón de Dios. En cambio, en la gracia, el perdón de Dios ya está disponible, porque el acto que Jesús hizo, el sacrificio de Jesús ya está hecho, o sea, el perdón de Dios está ahí. Y es más, el amor de Dios es tan intenso, tan fuerte, tan irresistible, que nos lleva a nosotros mismos a considerar lo que hizo Jesús y a que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nuestra vida y nos haga reconocer la obra de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo, y por ese amor con el que Dios nos amó primero, nosotros después le podemos amar y nos arrepentimos de nuestros pecados. O sea, el perdón ya está disponible incluso antes de nuestro arrepentimiento. En la gracia, en este nuevo tiempo que nosotros vivimos, está ahí disponible para nuestras vidas, para poder cambiar, para poder cambiar. Quizás es un mensaje sencillo el que te estoy compartiendo en esta mañana, pero ¿qué te quiero decir? Que Dios puede transformar un corazón, que puede transformar una mente. Por ahí quizás vos tenés un familiar que es un drogadicto, que es un alcohólico, que es una persona que parece que no va a cambiar nunca. Jesús puede cambiarlo. En esta mañana, en este programa, Caminando con Él, quiero decirte que Jesús puede transformar esa vida, puede transformar a tu cónyuge, puede transformar a tu hijo, puede hacer ese milagro que vos estás esperando, porque en Jesús siempre hay esperanza y hay oportunidad. Dios hace nueva todas las cosas. Él puede transformar una vida, así como transformó la vida de Onésimo, de este esclavo fugitivo que se terminó convirtiendo en un hombre de Dios.
Pablo incluso decía que él mismo lo quería retener, lo quería tener ahí con él porque se ve que era útil, se había convertido en una persona útil, eficiente, eficaz, servicial, estaba ahí para hacer todas las cosas. Y por eso le decía, a mí me encanta el versículo 11 donde dice que en otro tiempo fue inútil. ¿Cuántos de nosotros fuimos así? Que no servíamos para nada, no servíamos absolutamente para nada. Éramos quizás carga para nuestra familia, por nuestro carácter, por nuestra forma de pensar, por los pecados que cometíamos, por las cosas que hacíamos, para la sociedad quizás éramos inútiles muchos de nosotros, pero en las manos de Dios aquello que es inútil se vuelve útil. Onésimo había sido un hombre inútil, un hombre que robó, un hombre que se escapó, que no sabía ni para dónde iba su vida, ni sabía para dónde escapar, pero llegó el momento en que se encontró con Dios y tuvo un cambio profundo. Se convirtió en una persona que servía a Dios y ahora tenía que ser recibido por su antiguo amo, al que le había robado, al que le había fallado, y tenía que ser recibido como si fuera Pablo, tenía que ser recibido como un hermano, con honores, ya había su pasado, había quedado atrás. Y Pablo hablaba de esto en la gracia, todas esas cosas quedaron atrás, Filemón. Ya Onésimo es un hombre nuevo, es un hijo, es una persona nacida de nuevo, recibile como un hermano. Qué tremendo también Pablo apuntando ahí al corazón de Filemón. Filemón era un buen hombre, él hacía muchas caridades, había consolado a mucha familia, tenía la iglesia, pero quizás como ser humano también en algún momento me imagino que le habrá costado, porque a todos nos cuesta. ¿A quién no nos cuesta cuando nos fallan tener que perdonar, cuando nos traicionan tener que perdonar? Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Cuando nos fallan, decíamos tener que perdonar, pero esa es la esencia del cristiano. Fíjate que esta epístola es maravillosa porque te habla acerca de lo que es la esencia del cristiano. Nosotros como cristianos tenemos que estar abiertos siempre al perdón y a poder mirar a esas personas que quizás en otro tiempo nos fallaron y hoy son cristianos, son hermanos, los vamos a recibir acá en la iglesia y los podamos recibir como hermanos amados, como siervos de Dios. Y qué importante que es que nosotros podamos ver de esa manera. Pero ¿quién hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos ayuda en todas nuestras debilidades y nos ayuda y nos hace recordar la palabra de Dios y transforma nuestro corazón, porque ahí es donde está operando el amor de Dios. También quería decirte esto, que el amor humano es limitado. El sentimiento, yo creo que Dios nos ha dado emociones y sentimientos para que podamos disfrutar de la vida, porque podemos disfrutar de la alegría, podemos disfrutar de las emociones, de abrazarnos con nuestros seres queridos, de amar a nuestros hijos. Nos ha dado esas emociones y esos sentimientos, pero no se comparan al amor de Dios. Nosotros podemos amar verdaderamente cuando realmente está el amor de Dios en nuestra vida. Y cuando viene Cristo a nuestro corazón, como te decía, viene con ese combo de riquezas espirituales que antes nosotros no poseíamos, ¿no? O sea, el que no amaba puede amar, el que no perdonaba puede perdonar, el que antes miraba con una mirada prejuiciosa y era una persona condenadora, ahora puede mirar como quizá miraba a Filemón, a Onésimo cuando lo veía llegar y decía, mira, es un hermano, es una persona nueva, es un ser nacido, nacido de la palabra de Dios. Y qué bueno que en esta mañana nosotros podamos comprender y entender estas verdades y de esta manera también relacionarnos con Jesús e ir caminando en este caminar cristiano, caminando con Él día a día, avanzando hacia una relación mucho más profunda con Dios. Porque justamente vivir en Dios no es simplemente cumplir o comprender determinadas normas o determinadas leyes, sino que se trata de una relación profunda con Jesucristo. Y cuando Jesucristo está en nuestro corazón, todo lo podemos, ya no hay nada que no podamos alcanzar. Y ese es el mensaje que quería darte en esta mañana, querida familia, querido amigo que estás escuchando, amiga, que por ahí vos quizás que pensás que para tu situación ya no hay solución. Yo quiero decirte que sí, que el amor de Jesús está ahí disponible para vos. Quiero decirte que sí, que podés cambiar. Quizás vos que pensás que ya no cambiás más, que tu carácter es algo que ya es así, podés cambiar. Podés ser un hombre nuevo porque el amor de Dios hoy todo lo puede hacer posible y el Espíritu Santo de Dios hoy está trabajando en nuestras vidas.
Te hago un pequeño resumen para ya terminar y le agradecemos a Dios por este hermoso mensaje. Filemón, este hombre que tenía un corazón también ahí de cristiano, estaba siendo también desafiado a recibir a Onésimo, aquel esclavo fugitivo que le había robado, y ya no verlo como ese perdedor, como esa persona inútil, sino como verlo como un hermano, como un siervo de Dios, como una persona útil. Y Onésimo, este hombre que fue transformado totalmente por el poder de Dios cuando ahí se encontró con Pablo en Roma y Pablo le predicó, y bueno, ahí lo fueron formando, el Espíritu Santo fue trabajando en la vida de él hasta que estuvo completamente preparado, y de ser una persona ladrona, de ser un fugitivo, de ser una persona que no tenía sentido su vida, se convirtió en un hombre poderoso en las manos de Dios, en una herramienta útil, poderosa para Dios, que hasta Pablo se quería dejarlo para que lo ayude en el ministerio. Qué buen mensaje en esta